Estamos listos, gracias por estar el día de hoy. Aquí estamos en un tema muy interesante, muy importante para los que nos gusta la argumentación jurídica, pero sobre todo este pensamiento que ha tenido Robert Alexi, en una formulación lógica y de ponderación. Precisamente, nos vamos a ir de corridito. Si ustedes tienen alguna pregunta, me interrumpen. Y si no, al final vamos a dar pauta para tener preguntas y respuestas. Pues muchas gracias de nuevo por estar. Soy el doctor César Wong, de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les agradece el que estemos hoy reunidos y viendo estos temas tan importantes y trascendentales, no solamente en la vida política de México, sino también del mundo entero. Bueno, empezamos con un pensamiento crítico. El objetivo precisamente es generar nuevas ideas para resolver problemas mediante interpretaciones e inferencias que arrojen nuevas conclusiones. Bien, las cuatro actitudes que debe tener un pensamiento o un pensador crítico vienen siendo, primero, la humildad, así lo dice Robert Alexis. Los mejores pensadores críticos pueden equivocarse en sus juicios. Cuando una persona cree que ya lo sabe todo sobre un tema, deja de estar abierta a nueva información, crítica o ideas. Una de las actitudes más importantes que se deben adoptar a la hora de realizar juicios críticos es la humildad. De esta manera, la persona continúa aprendiendo de todas las situaciones que se encuentre, ya sea para reforzar sus ideas o para cambiarlas. La apertura, el segundo es apertura a las críticas. Por la misma razón, un pensador crítico tiene que ser capaz de escuchar opiniones contrarias a las suyas. Sin embargo, esto no significa que tenga que acceder todo lo que los demás le digan. Simplemente debe de abrirse a la retroalimentación. Bien, respeto hacia los demás. Aunque en muchas ocasiones sus ideas serán más válidas que la de la mayoría de las personas, el pensador crítico debe de respetar las demás, con independencia de quien tenga la razón. Incluso cuando no se esté de acuerdo con las opiniones de otra persona, adoptar una actitud hostil hacia ella perjudicará el proceso de pensamiento crítico, además de las relaciones con las demás. Voluntad para trabajar duro. Una vez que ha aclarado sus ideas, el pensador crítico debe estar preparado para ponerlas a prueba mediante la acción. Por lo tanto, el pensamiento crítico y el trabajo duro son dos habilidades que se refuerzan mutuamente. Bien, aquí en esta dimensión pragmática de ponderación, McCormick dice, justificar una decisión en un caso difícil significa cumplir con el requisito de universalidad y que la decisión tenga, sobre todo, sentido en relación con el sistema y con el mundo. Alexi dice, la argumentación jurídica es un discurso racional. La subsunción y la ponderación son las formas de aplicación de reglas y principios respectivamente. Lo que caracteriza a esta teoría es el esfuerzo por integrar dos nociones distintas de argumentación, la noción lógica formal y la concepción vinculada a la racionalidad práctica, universalidad, coherencia, etcétera. Existe un diseño de un sistema jurídico. Diseño de un sistema jurídico. Existen tres modelos. Primero, el modelo de reglas puro. También el modelo de reglas y principios y el modelo de reglas, principios y procedimientos. Procedimientos y normas jurídicas.
Para ubicar el lugar de la argumentación en la praxis jurídica, Alexi desarrolla un concepto de derecho que distingue dos elementos centrales. Por un lado, los procedimientos y por el otro, las normas jurídicas. Cuatro diferentes niveles. El derecho como sistema de procedimientos consiste en un modelo en cuatro diferentes niveles. Primero, el procedimiento de discurso práctico general, la creación del derecho, el discurso jurídico y el procedimiento judicial. Principios y reglas. Alexi explica en su teoría del discurso que existe un criterio preciso que nos permite distinguir dos distintos tipos de normas, las reglas y los principios. Seguimos con los principios y reglas. Los principios son normas que ordenan que sea realizada alguna cosa en la medida de lo posible. Son mandatos de optimización, esto es, normas que se pueden ser satisfechas en mayor o menor grado según el peso que el intérprete les atribuye con respecto a un principio concurrente. En cambio, las reglas son normas que solamente pueden ser o satisfechas o no satisfechas. La diferencia entre los dos tipos resulta manifiesta en el modo diferente en que se resuelven los conflictos que surgen entre sí, entre las reglas o entre los principios. Los principios, como mandamientos de optimización, los principios son máximas que prescriben algo que tanto o desde un punto de vista jurídico como factual existe una gran posibilidad de que se realice. Esto significa que la norma se puede cumplir en diferentes grados y la medida ofrecida de su realización no solo depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. Y las reglas, en cambio, son normas que solamente o se cumplen o no se cumplen. Cuando una regla es jurídicamente válida y resulta aplicable, entonces se exige hacer precisamente lo que la misma prescribe, ni más ni menos. Las reglas contienen en ese sentido prescripciones en el marco de lo posible, tanto desde un punto de vista jurídico como factual. No requiere ser sopesadas o valoradas como presupuesto de su aplicación. La forma característica de la aplicación de la norma es la subsunción. El prime facie. Conforme a la teoría de Alexis, las reglas, a diferencia de los principios que son simple o siempre normas prime facie, son derrotables frente a otras normas. La ley de colisión. Colisión entre reglas. Un conflicto entre las reglas puede ser resuelto, según Alexis, o bien introduciendo una cláusula de excepción a una de las dos reglas, o bien declarando inválida una de ellas. Es una alusión implícita a los criterios de resolución de conflictos de normas aceptados por los tribunales y los juristas en todos los estados constitucionales occidentales, el criterio cronológico, el jerárquico y el de especialidad. Colisión entre principios. Esto viene siendo que los conflictos entre principios se resuelven, en cambio, mediante el criterio de ponderación o balance. Cuando dos principios ofrecen dos soluciones
normativas distintas para la resolución de un mismo caso concreto, entonces uno de los dos principios debe ceder frente al otro, debe de ser sacrificado. Pero esto no quiere decir que se deba declarar inválido o que uno de los principios introduzca una cláusula de excepción al otro. Juzgadores y juzgadoras activistas. Diferentes sistemas jurídicos. El derecho en la Unión Europea o primario viene de la Carta de Derechos Fundamentales y Principio Democrático. Se pretende crear una Constitución Europea. La legislación europea que emite el Parlamento Europeo. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión al interpretar el derecho europeo va más allá de la letra y es obligatoria para el derecho nacional. El derecho nacional o secundario está llevado a cabo por la constitucional, legislativo, administrativo y su jurisprudencia acepta la superioridad del derecho europeo. Esta es la Corte Europea de los Derechos Humanos. Esta es la Corte Suprema de los Estados Unidos Americanos. Nosotros tenemos a la Suprema Corte en el sistema de control constitucional en materia electoral, tenemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En estas reformas constitucionales y legales, 2007-2008, se encuentran constituidos por las acciones de inconstitucionalidad, ese control constitucional abstracto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las vías procesales reguladas en la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral y en aquellas que constituyen la justicia electoral partidista. Control constitucional concreto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dentro de la democracia constitucional en México, vemos la democracia y vemos el control de constitucionalidad, el bloque de constitucionalidad, el parámetro de la regularidad constitucional, precisamente. Entonces, cuando tenemos todo esto y hacemos un análisis de constitucionalidad, convencionalidad de la norma, los pasos propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, primero, interpretación conforme en sentido amplio. Los jueces, en el parámetro de control, observamos cuál de todas las normas que lo integran elegirá la norma más favorable, si dicha interpretación armonizada encaja o cubre la laguna de la norma estudiada. Y dos, la interpretación conforme al sentido estricto. En caso de que exista más de una interpretación válida y las mismas sean aplicables al caso concreto, el juez debe elegir aquella que mejor tutele los derechos de las personas. Es decir, se debe optar por la interpretación menos restrictiva. Y tercero, la inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son aplicables. Esto es lo que propone, estos pasos son los que propone la Suprema Corte de Justicia de la Nación, básicamente para señalar cómo debemos de actuar en este análisis de constitucionalidad y convencionalidad. Es muy importante seguir los pasos como está establecido. Primero, elegir la norma más favorable. Segundo, el juez debe elegir aquella que mejor tutele los derechos de las personas, pero también si esto no se puede, bueno, pues la inaplicación de la ley y cuando las alternativas precisamente cuando las alternativas anteriores no son posibles. Bien. Estamos con esta tesis, la declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de normas
electorales requisitos para que produzca efectos para quienes no intervinieron en el proceso. Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma en materia electoral no necesariamente se limitan a las partes que intervinieron en el proceso judicial respectivo, sino que se diferencian en función de las personas sobre las cuales trascienden sus efectos, atendiendo al grado de vinculación respecto de las partes en ese proceso, interpartes o erga omnes. Existen, también señalamos que existen determinados casos en que los efectos trascienden a la esfera de derechos de una persona o grupo de personas que habiendo sido parte formal en el procedimiento, se encuentren en una misma situación jurídica y fáctica respecto del hecho generador de la vinculación, de la vulneración alegada a fin de garantizar los principios de igualdad, de oportunidades y de certeza en el proceso electoral. También señala la tesis, para ello deberán de cumplirse los siguientes requisitos. Primero, que se trate de personas en la misma situación jurídica, que exista identidad de los derechos fundamentales vulnerados o que puedan verse afectados con motivo de la aplicación de una norma declarada contraria a la Constitución Federal o tratados internacionales, que exista una circunstancia fáctica similar respecto del hecho generador de la vulneración alegada y que exista identidad en la pretensión de quien obtuvo mediante un fallo judicial la invocación de la norma electoral inconstitucionalidad o inconvencional. Los derechos humanos y sus garantías. El artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala precisamente: todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo los tiempos a las personas, la protección más amplia. Y aquí lo ponemos en rojo. Lo importante, los derechos humanos que no sean restringidos y tiene que tener la protección, siempre esa protección más amplia. Todas las autoridades, cuando se habla de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y sobre todo garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. El artículo 133 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas de cualquiera de los estados.
Los órganos jurisdiccionales electorales locales pueden inaplicar normas jurídicas estatales contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a tratados internacionales. Esto es una tesis que le dio facultades a los tribunales estatales electorales precisamente de inaplicar las normas jurídicas cuando éstas estaban en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales, de la interpretación sistemática del artículo primero y del 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el rubro se señala precisamente sistema de control constitucional en el orden jurídico mexicano y pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. Aquí se advierte que todas las autoridades jurisdiccionales del país pues pueden realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad en las normas jurídicas para así garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Por eso, en consecuencia, que los tribunales electorales locales tienen esa facultad para analizar las normas jurídicas estatales contrarias, dice, a lo dispuesto en la Constitución Política Federal y a los tratados internacionales en el que el Estado mexicano sea parte, que sea ratificado por el Senado, por el presidente, y que después de realizar un ejercicio de interpretación conforme, en su caso, inaplicarlas en un asunto en concreto, cuando sean contrarias a esa norma fundamental, toda vez que cuenta con atribuciones para restituir el orden jurídico vulnerado mediante el dictado de una sentencia. Esta tesis precisamente es la que le da esa protección, esa fuerza para poder a los tribunales electorales locales inaplicar normas jurídicas estatales. Muy bien, esta es una de las presentaciones que les tenía el día de hoy, precisamente porque venía y avalaba mucho de lo que estamos nosotros señalando y de lo que estábamos hablando, pero no quiero dejar de comentarles y decirles precisamente de esta, precisamente de esta situación de Robert Alexis. Robert Alexis es es un pensador crítico muy fuerte en el cual, bueno, pues él nació en el 9 de septiembre de 1945 en Alemania y estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de Göttingen del Estado Federal, ahí mismo en Alemania. Es uno de los teóricos precisamente del derecho más influyentes de los últimos 50 años. Su desarrollo en las teorías de discurso, pues van ubicando desde Habermas, Carroll, se le puede catalogar como antipositivista y entre sus aportaciones académicas más destacadas se encuentra, obviamente, esto que hablábamos ahorita, la teoría de la argumentación jurídica, la teoría de los derechos fundamentales, la construcción conceptual del derecho y su validez. Es muy importante el saber cuando él habla de esas reglas fundamentales del discurso práctico. Y él lo señala porque ahorita que hablábamos así rápido y para ponerlo nomás en contexto, cuando se habla de la teoría de la argumentación jurídica, del discurso práctico general, de las formas básicas de la justificación interna, de las reglas de la justificación externa, esa ponderación también, consideraciones básicas, tipos de normas, principios y derechos, y por último la ponderación. Cuando habla precisamente de las reglas fundamentales del discurso práctico, dice, ningún hablante puede contradecirse. Debe haber coherencia lógica en la argumentación. Todo hablante que aplique un predicado, por ejemplo, F, a un objeto A,
debe estar dispuesto a aplicar F también a cualquier objeto igual a A en todos los aspectos relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Que ayuda a resolver los conflictos fáciles, asegura el principio de igualdad ante la ley y limita los márgenes de discrecionalidad. Distintos hablantes no pueden usar la máxima expresión como distintos significados. Si no hay elementos, señala Alexi, si no hay elementos semánticos y semióticos compartidos, no se puede desarrollar un discurso práctico. Las reglas de la razón y de carga de la argumentación señala que todo hablante, toda persona, debe, cuando se le pide, fundamentar lo que afirma o no ser que pueda dar razones que justifiquen el rechazar una fundamentación. Cuando las reglas de carga de la argumentación, quien pretende tratar o trata a una persona A de manera distinta que una persona B, dice, está obligada a fundamentarlo, ¿sí? Quien ha aducido un argumento está obligado a dar más argumentos en caso de contraargumentos. Quien introduce en el discurso una afirmación u opinión que no se refiere como argumento o una anterior manifestación, tiene que, si se lo pide, fundamentar porque introdujo una opinión. Entonces, esas reglas específicas del discurso jurídico, pues básicamente son muy importantes. Se refiere principalmente a la dimensión lógica, es decir, a la relación entre premisas y conclusiones. La justificación interna se enfoca a la validez de las premisas y del razonamiento que las articula, pero esto no garantiza la validez de la conclusión. La justificación externa, esta es cuando se refiere a la calidad de las premisas. Los métodos de evaluación son variados. Si las premisas tienen contenido moral, se deben analizar conforme a los cánones del contexto. Si son científicas, se deben contrarrestar con los resultados y métodos más actuales del desarrollo científico. Eh, Formas básicas, precisamente, las formas básicas de la justificación interna, la operación lógica, que consiste en determinar que un hecho jurídico reproduce la hipótesis contenida de una norma general, o la operación lógica en que se establece una dependencia de especie a género o de hecho a ley, o de afirmación individual a afirmación general. El razonamiento deductivo suele extenderse como una operación de este tipo, en que va de lo general a lo particular. En derecho, más estrictamente, es la relación lógica de una situación particular, específica y concreta con la previsión abstracta e hipotética de la ley. Muy bien, la forma básica de la justificación interna, bien, se refiere a una regla regulativa. Establece un establece un cuantificador universal para todo, ¿sí? Y cumple un supuesto de hecho. Es obligatoria una consecuencia jurídica. Se refiere a las reglas semánticas. Conectan el concepto, se emplea un supuesto de hecho contenido en la premisa normativa con un conjunto de descripciones intermedias que se van identificando en el desarrollo del discurso.
Se refiere al caso concreto sobre el que se desarrolla el discurso, también al juicio jurídico que se ofrece como solución a ese mismo caso. Los ejemplos de la aplicación de las reglas semánticas son variados, pero quien comete, señala uno, quien comete un homicidio será castigado con una pena privativa de la libertad de 20 años. Quien traicioneramente mata a un ser humano comete homicidio. Quien conscientemente toma ventaja de la condición confiada e indefensa de alguno para matarla, mata traicioneramente a un ser humano. Quien mata a una persona dormida en ausencia de cualquier precaución defensiva especial, tomando por la víctima, toma conscientemente ventaja de la condición confiada e indefensa de las víctimas. Todo esto señala precisamente las ventajas que se puedan dar. Por ejemplo, si Pedro ha matado a una persona dormida en ausencia de cualquier precaución defensiva especial tomada para la víctima, Pedro debe ser castigado con una pena privativa de la libertad de 20 años. Estas situaciones que señala Robert Alexi, dice que las reglas de la justificación deben de ser también internas. Para la fundamentación de una decisión jurídica debe de aducirse por lo menos una norma universal a todo sujeto de hecho, ¿sí? Por ejemplo, en el homicidio corresponde una consecuencia jurídica, que es la privación de la libertad. La decisión jurídica debe seguirse lógicamente al menos de una norma universal junto con otras proporciones, reglas semánticas. Se debe de articular el mayor número posible de pasos de desarrollo de la inferencia. Entre más pasos intermedios se introduzcan las reglas semánticas, mayor racionalidad tendrá la decisión final sobre el caso concreto. Bien, cuando estamos hablando de estas reglas de justificación externa, hablamos de las reglas de interpretación, hablamos de las reglas de argumentación dogmática, también hablamos, claro, sobre las reglas sobre el uso de precedentes. Los argumentos que expresa la vinculación al tenor literal de la ley o a la voluntad del legislador histórico prevalecen sobre otros argumentos, a no ser que puedan aducirse otros motivos racionales que concedan prioridad a los otros argumentos. Esas son las reglas de interpretación. En las reglas de argumentación dogmática, dice, todo enunciado dogmático, si es puesto en duda, debe ser fundamentado mediante el empleo, al menos, de un argumento práctico general. Y cuando pueda, las reglas sobre el uso de precedentes señala que cuando pueda citarse un precedente en favor o en contra de una decisión, debe hacerse. Quien quiera apartarse de un precedente asume la carga de la argumentación. Esto es precisamente cuando se hace también un diseño de sistema jurídico. Y cuando hablábamos de diseño de sistema jurídico, hablábamos precisamente de tres modelos: el modelo de reglas puro, el modelo de reglas y principios y el modelo de reglas, principios y procedimientos. Esto es prácticamente cuando uno empieza a analizar y ver todas estas situaciones que señalábamos. Las reglas y el principio. Ahorita que platicábamos precisamente, decíamos, las reglas corresponden a la idea tradicional de una norma jurídica, como enunciado que consta de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Son normas que, dadas determinadas condiciones, ordenan, permiten, prohíben u otorgan un poder de manera definitiva. Suelen aplicarse mediante la regla de la subsunción. Y los principios son normas que ordenan
que algo debe hacerse en la mayor medida fáctica y jurídicamente posible. Son mandatos de optimización que están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades de hecho, sino también de las jurídicas, decíamos. Suelen aplicarse mediante la ponderación. La ponderación y proporcionalidad. Cuando existe colisión entre las reglas o entre principios, o bien entre unos y otros, se puede aplicar la técnica de la ponderación. Para ponderar, un punto de partida es la proporcionalidad, una técnica que ayuda a calibrar hasta dónde hay que optimizar. La proporcionalidad se divide en tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto y viceversa. Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Entonces, la ponderación es que tiene tres. Es preciso definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios. Es necesario también, segundo, definir la importancia de satisfacción de principios que juega en sentido contrario. Y por último, se debe establecer si la importancia de satisfacción del principio contrario justifica la afectación o la no satisfacción del otro. Bien, entonces con esto vamos a dar por terminado el día de hoy la formalización, lógica y ponderación de Robert Alexis. Mañana mi compañero, el doctor Vado, va a ampliar un poco más sobre el tema, que es pesadito, pero es muy útil y aprender a dividir todas y cada una de estas situaciones. Si tienen ustedes alguna duda, estoy para atenderlos, y si no, pues agradecería mucho su atención. Están los correos ya puestos a su disposición por la Escuela Judicial Electoral. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. ¿No? Quedó todo muy bien, claro, gracias. Entonces, pues estamos en contacto. Estoy a sus órdenes. Gracias y nos vemos la próxima. A nombre de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, gracias y bonita tarde.